¿Qué tal? Bienvenidos a este primer video de viernes de fuego cruzado. Realmente tenemos temáticas calientes para los tres videos que tenemos planificados para esta jornada del inicio del fin de semana. Y les quiero hablar en este video de Gennady Golovkin. Un Golovkin que está en este momento en esa encrucijada, si va o no va a su pelea contra Ryota Murata. Y el hecho de que está sonando fuertemente como a punto de ser firmado un contrato entre Eddie Hearn y Canelo Álvarez con un paquete de 85 millones de dólares que incluiría el 7 de mayo una pelea de Canelo contra el campeón AMB de las 175 libras, Dimitri Bivol, y en septiembre se completaría la trilogía contra un cuarentón, Gennady Golovkin. Entonces, hay varias preguntas, por eso el término de encrucijada, porque realmente hay muchas preguntas que en este momento no tienen respuestas, pero hay que hacerlas. La primera es, en caso de que se confirme la pelea contra Canelo Álvarez, si hay o no hay efectivamente una pelea contra Murata. Ese combate está planeado para el mes de abril, pero todavía existe la problemática de la variante Omicron, todo lo que ha generado en los protocolos en Japón, al punto de que todavía no hay una certeza absoluta de que esa pelea se pueda realizar allí. Se había hablado, ustedes recuerdan uno de mis videos, de que había de todas maneras un acuerdo para que si definitivamente la pelea no iba en Japón, se trajera para Estados Unidos, con todos los riesgos que eso implica. El tema de horarios, porque esta pelea se iba a vender muy bien para Japón y no iba a tener tanta repercusión aquí en los Estados Unidos. Tendría que hacerse en un horario inapropiado, entonces hay un inconveniente con el término de la venta de ese evento que obviamente generaría muchos millones si se realiza allí en Japón. Entonces están en el limbo, no saben si va o no va esa pelea. Y ahora aparece esta posibilidad de cerrar la trilogía contra Canelo Álvarez, lo que implica mucho dinero y que sería literalmente el final de la carrera de Gennady Golovkin. A sus 40 años, que los cumple ahora en abril, nadie espera que un empresario ya exitoso, que ya tiene su fortuna, que se va a incrementar con esa pelea, tenga interés en seguir en un deporte al cual ya su familia hace mucho tiempo le pidió que lo abandonara, empezando por su propia esposa, al punto de que ni siquiera van a los eventos. En ese caso, todos sabemos de que pelear contra Canelo sería su última pelea. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo va a esa pelea? Recordamos que hace un tiempo atrás, Golovkin había estado estudiando, analizando la posibilidad de invadir las 168 libras. Todos sabemos que sus 5 pies y 10 pulgadas y algo lo materializan como un mediano natural de los pequeños, de esos que no pueden ir más allá del peso mediano, porque como que no tiene en su fortaleza física la capacidad de incrementar musculatura, peso, etcétera. Eso intentó hacer en el campamento de Víctor Conte, en el snack ahí de la bahía de San Francisco, y fue un rotundo fracaso al propio que el propio Víctor Conte lo defenestró. Dijo definitivamente que no lo intente más porque no sirve para esto. De hecho, no quedaron muy bien uno con el otro, pero la conclusión es que no pudo incrementar su masa muscular sin perder velocidad, sin perder golpe, sin perder volumen, a través de una suerte de tratamiento de esos que inventa Víctor Conte. Ahí decidió Gennady Golovkin quedarse en las 160 libras, en unas 160 libras que hay que recordar algo. Golovkin, desde que peleó contra Canelo Álvarez, desde la última pelea, tuvo 3 salidas al cuadrilátero nada más. Y si las medimos desde lo boxístico, con parámetros boxísticos, esas 3 salidas fueron 1,5. Porque en primer lugar recuerden que la primera pelea fue contra Steve Rolls, que fue un verdadero esparreo, una vergüenza de pelea porque no hubo exigencia ninguna para el kazajo. Después, la exigencia verdadera fue contra un Sergey Derevianchenko que lo desnudó en sus ya limitaciones producto de la edad y porque después de Canelo como que el boxeo dejó de ser importante para Golovkin. Recuerden aquella pelea donde se golpearon muy duro, donde Triple G realmente terminó lastimado y tuvo que ir a un hospital a realizarse exámenes. Señal clara de que los golpes de Derevianchenko le llegaron duro
y ya no es el mismo Triple G de antes, que soportaba lo que fuera y era una máquina, una topadora de volumen, de golpes, de poder. No, ya no es lo mismo y lo demostró. Después tuvo aquella pelea con Ceremeta, pobre Ceremeta, era también otro sparring, un Ceremeta que no tenía ni la estatura de haber sido colocado como un retador mandatorio de la Federación Internacional de Boxeo como lo fue. Y de ahí en más no ha peleado más. Desde hace un buen rato, pandemia mediante, se viene aguardando por una pelea contra Ryota Murata, que ya está excedido en el tiempo que tenía para pelear con ese título. Lleva más de 2 años sin pelear, o sea que ya ha roto los estatutos y reglamentos de la AMB, que se lava las manos. Según quién, ella no lo respeta y se lo mantiene. A Pacquiao no se lo respetó, a Ryota Murata sí, debido precisamente a ese tipo de acuerdos y benevolentes que tiene la AMB para el lado de Japón. El asunto es que esa pelea con Murata no se dio. Entonces, ahora seguramente existe la alta posibilidad de que esa pelea no ocurra. Entonces, si la pelea no ocurre, que no se sabe, Canelo Álvarez va directo a la pelea de septiembre contra Canelo y uno se pregunta, ¿va nuevamente a intentar subir el peso para llegar en condiciones de resistir el golpeo en 168 libras? Tengo mis dudas. Y por el otro lado, si no lo hace, ¿cómo será esa pelea? Porque si no logró asimilar los golpes de Derevianchenko, ni que hablar lo que puede pasar en una pelea contra Canelo Álvarez. Y aquí yo creo que entra la mano de Eddie Hearn. Seguramente en los escritorios, en esos arreglos que Eddie Reynoso cierta vez dijo en una entrevista a ESPN que ellos tienen para ganar ventajas, tal vez esta vez la ventaja va a pedirla el propio Gennady Golovkin. Habrá una suerte de acuerdo, esos acuerdos, repito, entre 4 paredes, de no agresión extrema. Porque realmente hoy Canelo Álvarez, a un cuarentón ya golpeado, porque no es lo mismo ser un elusivo que pelea hasta los 45, 46 años sin haber sido golpeado, sin haber sido tan castigado como pudo haberlo sido Bernard Hopkins o el propio Floyd Mayweather, que un Gennady Golovkin que recibió golpes fuertes porque ese era su estilo, muy al estilo parecido a los mexicanos, de ir a pelear adentro, de recibir castigo y provocar castigo. Golovkin no es un hombre para ir mucho más allá de los 40 años, de hecho ya no está en condiciones de seguir boxeando, por eso obviamente está esperando esa pelea donde no va a ser muy castigado, donde seguramente se van a las tarjetas, donde ganará Canelo Álvarez. Entonces, por un lado, se va, digamos que de manera decente, sin ser noqueado, Golovkin, y al mismo tiempo Canelo Álvarez tiene en su legado, en su archivo de grandes éxitos, haber retirado a Gennady Golovkin, porque este tipo de números hoy día se suelen utilizar. El que gana se queda con el pasado del que venció. Vean ustedes, si no, George Kambosos, que ya se autodefine como el emperador después de haber ganado a Teófimo López, pero de ahí para atrás no se le conoce nada importante. Eso ocurriría también en esa pelea de septiembre en caso se da. No sabemos si se va a dar porque están en ese limbo que están definiendo si hay o no hay. En estas últimas horas Eddie Reynoso dijo de que todavía no hay nada definido, pero creemos que firmemente están negociando a ver cómo lo pelean a Bivol y después a Golovkin. Con Golovkin no hay problema, entonces él está esperando eso para cancelar su pelea contra Murata. Me la juego por ese lado. Y el punto es entonces, ¿qué van a hacer con Murata? Porque Ryota Murata necesita un rival de manera urgente, o de lo contrario la AMB en teoría le debería quitar el título porque no lo ha defendido. Y ahí es donde aparece la posibilidad de que se dé el sueño de Sergio Maravilla Martínez y se cumple aquella promesa que le hizo Gilbertico Mendoza de que le iba a conseguir una pelea de título. En estos últimos días hemos visto a un entusiasmado Maravilla Martínez, que ahora él, el día 20 o 21 creo, celebra sus 47 años, diciendo de que viene su pelea de título. No sabe si es contra Murata o contra Erislandy Lara, que es un campeón regular, pero el verdadero título no lo tiene Lara, lo tiene Murata, que es el de supercampeón. Entonces, la única opción que quedaría sería esa, precisamente. Murata iría a pelear contra Sergio Maravilla Martínez, se daría un verdadero dislate. Hoy es posible, lo que ustedes se imaginen es posible, pero veríamos a Sergio Maravilla Martínez intentando un título que en la teoría a sus 47 años sería realmente una meritoria hazaña épica, pero recuerden que todo eso de épico no tiene nada
es solamente un capricho de Maravilla, con la complicidad de Gilberto Mendoza para una pelea de título entre ambos. Eso por un lado. Pero por el otro se da el hecho de que constatamos de esta manera todas las consecuencias que generan los actos y decisiones que toma hoy en el boxeo profesional un empresario millonario como Canelo Álvarez, que con eso de tener a todos pendientes de él, a las peleas, consigue realmente tener incidencia directa e indirecta en todo el boxeo profesional. Y es un hecho increíble y que en cierta manera justifica aquello de que lo nombramos como sea, aunque no sea a Canelo Álvarez. Incluso hablando de otros temas, hay que nombrarlo porque él tiene incidencia, sus decisiones tienen incidencia, como van a ver en los otros videos de esta jornada, los de Fuego Cruzado de este viernes. Todo lo que realmente realiza Canelo Álvarez en materia de decisiones como ahora, tienen incidencia, como lo tendrán en la carrera de Golovkin, como las peleas que pueda realizar o no realizar Murata, y obviamente la posibilidad de que se le dé una pelea de título a Sergio Maravilla Martínez a los 47 años. El asunto es que en septiembre Gennady Golovkin va a realizar su última pelea. Por lo pronto parece que sería contra Canelo Álvarez. Yo imagino que en esa pelea habrá algún tipo de acuerdo o cláusula de no extrema agresión. Y luego Gennady Golovkin con un gran cheque le diría adiós al boxeo. Y obviamente en su currículum Canelo Álvarez tendría también otro número importante. Sería aquel boxeador que retiró al kazajo Golovkin.